Perfecto. Pues quiero asegurarme. Sí, todo se ve bien. Perfecto. Bueno, diseñadores, diseñadoras, diseñadores, contemos mejores historias. Yo soy Ethan Parry, diseñador de experiencia de usuario y Adobe XDI, y esa es la primera sesión de esa conferencia Todo se diseña. Yo soy UX designer que he trabajado con nacionales como SEAT, Melia Hotels International y Adobe. Como miembro del equipo europeo de Adobe XDI, yo hago talleres, capacitaciones de Adobe XD para grandes empresas como Accenture Interactive, KPMG, El Corte Inglés y Hola, y la revista Hola aquí en España. Además, yo dirijo con frecuencia talleres alrededor del mundo, sobre todo en Colombia y Perú. Ya me falta conocer más Latinoamérica, pero lidero talleres sobre diseño de servicios, diseño UX, design sprints, entre otros temas. Me encanta la enseñanza, es una de mis pasiones y soy docente en varias escuelas de diseño en Barcelona y tengo un máster en diseño de interacción en el ISABA. Así que sin nada más, vamos. $8,000 niños y niñas visitan urgencias cada día en los Estados Unidos debido a lesiones causadas por caídas, simplemente cayéndose. A nivel mundial, a nivel global, 2.8 millones de niños y niñas visitan urgencias cada año debido a lesiones por caídas. Después de caídas, las dos razones principales por lo cual ingresar o ir a urgencias son que fueron atrapadas por o contra un objeto y el otro, mordeduras de animales o picaduras de insectos. Os quiero contar una historia. Este muchachito soy yo a los 5 años. Y un invierno estaba visitando mi familia en Canadá. Estaba con mis abuelos y mis primos en la casa de mi abuela. Y yo estaba en la cocina jugando, siendo travieso como siempre, jugando en la silla, una silla parecida a esta. Y mi madre me decía varias veces no jugar ahí encima de la silla. O sea, estaba parado y estaba intentando causar que la silla se cayera. Mi madre insistía, pero yo lo seguía haciendo. Hasta que se cayó la silla, yo también me caí, choqué mi barriga contra la silla, empecé a sangrar y dentro de muy pocos minutos estuve en el hospital y me estaban cosiendo, estaban poniendo puntos. No era lo que esperaba. Entonces yo volví a la casa de mis abuelos y mis primos seguían ahí y obviamente me querían ver los puntos que lo habían puesto ahí en mi barbilla. Y yo estaba un poco traumatizado, no voy a mentir, tenía 5 años. Y entonces, uno de mis primos, que era adolescente, me dijo lo siguiente: Ethan, no te preocupes. A las chicas les gustan las cicatrices. Yo tenía solamente 5 años, tampoco entendía esto muy bien, pero yo digo, vale, si mi primo me está diciendo que esto está chévere, está guay, esto mola, que a las chicas les gustan las cicatrices, genial, perfecto. Entonces yo volví a Seattle, donde yo me crecía, y toda la familia, o sea, amigos, me empezaban a preguntar qué tal fueron tus vacaciones, y sin contestarles, les enseñé mi barbilla, mis puntos, y digo, no te preocupes,
Las chicas le gustan las cicatrices. Entonces, de esa experiencia, aprendí dos cosas. Bueno, principalmente dos cosas. Uno, no hagas el tonto cuando estés parado en una silla, porque lo más probable es que te va mal, te va a terminar mal. Y el segundo, caso a tu madre o tus padres, porque siempre tienen razón. Una de esas cosas, una de esas dos cosas, no lo hago ahora. Y la otra, pues, intento hacer lo más que pueda. Y os dejo decidir cuál de las dos estoy hablando. ¿A cuál explicación te gustaba más? O sea, empecé con unas estadísticas, unos números sobre pues, niños y niñas cayendo y las diferentes heridas, lesiones que pasen con los niños y niñas. Unas estadísticas, pero sin nada más. O la historia. Yo creo que la gente diría que les gustaban más la historia porque podrían identificar quizás con ella de alguna manera. Nosotros ahora con ese tema de COVID y la cuarentena, estar confinados, sí es verdad que nos ha surgido unas cosas nuevas, estamos trabajando de casa, quizás no estamos acostumbrados a esto, pero aún así, nuestra manera de trabajar nos exige mucho. O sea, tenemos que trabajar cada vez más, tenemos que ser súper ágiles, ir súper rápido, entregar las cosas con presión. Y esto no nos ayuda a la hora de contar historias. ¿Por qué? Porque el storytelling, ¿qué es lo que requiere? Requiere tiempo y foco. O sea, nosotros tenemos que estar enfocados tanto en contar la historia, escuchar la historia, y también tenemos que tener tiempo para construir y crear la historia y también contarla. Y nuestra manera de trabajar, de momento, en muchas culturas, no nos permite hacer esto. Estamos súper enfocados en lanzar el producto, iterar lo más rápido que podamos y al mercado. Es esto. Estamos enfocados en los números. Y los números son muy importantes. Es una cosa que quiero aclarar desde ya, que los números son súper importantes porque tenemos que medir esos números y para poder saber si estamos mejorando o no y además para comprobar que estamos haciendo un buen trabajo. Pero que lo que quiero hablar en esta charla es que no olvidemos, por favor, la importancia de las historias y la comunicación. Creo que las historias, bueno, no creo, sé que las historias y la comunicación tienen un rol fundamental, un papel súper importante en el diseño. Yo voy a enfocar en mi charla un poco en el contexto de diseño de experiencia de usuario, UX, pero estas cosas que voy a compartir se aplican a cualquier otro ámbito, si eres diseñador o no, y estás en un ámbito, entre comillas, fuera de diseño o no, pues todo se puede aplicar. Entonces, yo veo en esos momentos, en esa coyuntura, todo lo que vivimos, y yo me sumo también a este tren. Yo creo que en mi carrera profesional muchas veces he estado tan enfocado y tan preocupado por conseguir datos, números, estadísticas, que está bien, muchas veces quizás logro conseguir muchos datos, números, que lo puedo poner en una presentación, pero son datos aislados, son datos
pues crudos que no están conectados entre ellos. Es simplemente unos datos ahí, sin nada más, sin nada más. Es también pensar si nosotros estamos diseñando una experiencia. Si estamos diseñando una experiencia, no podemos pensar en puntos individuales, diferentes touch points, diferentes canales. Tenemos que pensar todo esto, como todos los touch points, como un sistema, como un ecosistema que trabaja conjuntamente. Entonces, yo veo personalmente que estamos en este estado actual, que reconocemos y sobre todo, si para los que estáis escuchando, si estáis en UX o incluso emprendimiento, lo que sea, nosotros, sobre todo en este mundo de diseño UX, estamos cada vez más intentando cómo medimos UX, ¿verdad? Y eso es otra charla por otro día, pero los datos obviamente tienen un papel. Pero lo que yo quiero ayudaros a empezar a plantear y pensar es un estado deseado, que para mí sería de movemos de solo tener datos aislados o touch points en una experiencia así aislados, sino que construimos narrativas. Esto para mí es un estado deseado que yo creo, y además yo lo he visto en mi carrera profesional en las empresas donde he trabajado, las agencias consultoras donde he trabajado, que si ellos han abrazado, los que han abrazado este estado de construir narrativas, obviamente incluyendo los datos, pero ir más allá, tener una visión compartida, les han ido mucho bien. Y no solamente me refiero con los ingresos y tal, sino que los clientes han estado mucho más satisfechos, satisfechas con los resultados. ¿Por qué debemos contar historias? ¿Por qué? O sea, primero hay que empezar ahí de qué es una historia, por qué hacer storytelling en primer lugar. Para mí, las historias, bueno, desde un perspectivo, yo lo estoy mirando todo esto dentro, obviamente, un marco de diseño puro y duro. Las historias para mí, uno, transmiten el valor que el diseño puede aportar y dos, las historias pueden ayudar a que un proyecto se avance. O sea, el diseño en sí tiene mucho valor. Para los que somos diseñadores, diseñadoras, sabemos que tiene valor. Pero a veces es complicado transmitir y comunicar este valor a los stakeholders, a las personas que toman las decisiones, que invierten el dinero en nuestros proyectos y deciden si siguen o no. También las historias pueden ayudar a que un proyecto se avance. Las historias tienen un superpoder de que nos ayude a ver otra perspectiva, que de ahí podemos ponernos en los zapatos, en la piel de otra persona y nos ayude a veces a salir, más bien, de este bucle interna. No sé si alguna vez habéis estado en ese bucle que habéis estado en una reunión que pudiera haber durado fácilmente 5 o 10 minutos, pero como no hay datos o no hay historias, no hay contexto realmente, estáis suponiendo cosas y por eso la reunión demora una eternidad, porque no tienes contexto, no tienes historias, no tienes datos. Entonces, las historias pueden ayudar a las personas a tomar decisiones y que incluso que un proyecto se avance. Entre otras cosas, obviamente. Yo voy a pedir disculpas a este señor, señora, que voy a pronunciar mal el nombre, pero Jack Bala dijo que contar historias es un método para entregar información altamente retenible a través de la inmersión, lo que nos permite tener una experiencia sin experimentar algo directamente nosotros mismos. No sé, para los que cuando me estabais escuchando la historia, cuando yo estaba haciendo el tonto y al final tenía unos puntos,
No sé, quizás no habéis tenido una experiencia así exactamente en Canadá, en la casa de tus abuelos, pero quizás de ahí cuando estaba contando esto, os hizo acordar de que también estabais en una situación parecida, a romper un hueso o algo así, o quizás no, pero quizás de ahí podrías quizás empatizar un poco más conmigo y como sentisteis quizás que estuvieras ahí conmigo viendo esto pasar, ¿verdad? Eso es muy bonito de que contar historias es eso, es un método para experimentar algo, para, bueno, tener una experiencia sin experimentar algo directamente nosotros. El cerebro para mí es una maravilla. O sea, yo soy diseñador UX, entonces tampoco me voy a pretender aquí fingir que yo soy el experto en cerebros. Pero lo que sí sé a la hora de preparar esta charla es que nuestros cerebros, a la hora de escuchar datos, como os dije al principio, solo se ilumina como dos partes del cerebro. Y no voy a intentar ni siquiera recordarme cómo se llamaban, tiene su nombre súper largo. Pero dos partes del cerebro principalmente se iluminan, empiezan a trabajar, ¿vale? Cuando nosotros escuchamos una historia y además cuando se involucra todos los sentidos, o sea, tocar, sentir, pues, oler, tal, oír, escuchar, empieza como fuegos artificiales, por decirlo así, que empieza a haber mucha actividad en nuestro cerebro y empezamos a incluso ir guardando memorias y tal con tanta actividad. Para mí el cerebro, pues nuestros cerebros están condicionados a procesar información a través de la narrativa sencilla de causa y efecto, acción y reacción. O sea, pensando un poco en los tiempos antiguos y cuando ya vivíamos en cuevas y en esos tiempos, ¿verdad? Nuestros antepasados, abuelos, abuelas, que vivían ahí en esos tiempos, tenían que aprender cómo pescar para conseguir comida, para no tocar el fuego. Y esto era como a causa y efecto, acción-reacción. Y a lo largo que la comunicación se iba desarrollando, o sea, primero que simplemente la comunicación que nosotros podíamos visualizar esas cosas dentro de nuestros cerebros y después poco a poco, cuando iba desarrollando comunicación verbal, de ahí podríamos compartir esas historias. Y de ahí cuando con la invención del tipografía, de todo del tipografía y tal, del Gutenberg, tal, ahora todo se puede escribir, que nos ayuda aún más a contar historias, recordar información y transmitir aquella información. El cerebro es algo para mí súper impresionante, o sea, pues esto, que están, o sea, siempre nuestros cerebros desde el primer ser humano, han estado condicionados a procesar información a través de narrativas. Y mientras íbamos desarrollando y ahora tenemos la tecnología, las redes sociales, esas cosas nos permiten recibir historias, recibir información, pero no tenemos, otra vez, volviendo a lo que os decía, que no tenemos el tiempo suficiente para procesar la información. ¿De qué consiste una historia? Quiero que penséis como un minuto, como de todas las historias que has escuchado, las historias que habéis contado a otras personas, ¿cuáles son los componentes, por decirlo así, que debe consistir una buena historia? Pensad en eso un poquito. Las mejores historias que habéis escuchado que tiene,
Obviamente una historia cuando estamos pensando, bueno, en un libro o cuando estamos pensando en una obra de teatro, incluye muchas cosas para llevarlo a cabo, para que tenga éxito, para que la gente le goce y tal. Hay muchas cosas, hay muchos componentes, pero quiero enfocar en simplemente algunos eh, para destacar. Para mí, una historia debe tener tres cosas. Obviamente hay más cosas que debe tener, pero principalmente debe tener personajes. Una buena historia, en mi opinión, tiene un buen conflicto y tiene que tener algo de estructura, porque si no vas a perder el hilo y la gente no te va a seguir y no vas a transmitir esa información importante de lo que quieres transmitir. Entonces, las personajes. Quiero que hacéis esta pregunta a vosotros mismos, tanto como profesional, tanto como diseñador, diseñadora, tanto como tu puesto de trabajo, como pensar también como empleado, empleada de dicha empresa, o si sois autónomos, autónomas, pensar también en como el contexto de empresa, pensar en la marca de tu empresa, donde trabajáis. ¿Por qué hacéis lo que hacéis? O sea, ir más allá, ir al propósito realmente de por qué. O sea, nosotros somos seres humanos y no solamente vivimos día a día, bueno, quizás algunas personas sí, que les encanta el trabajo, genial, y solo quieren hacer trabajo, pero yo también tengo otras metas y las razones por las cuales yo trabajo van más en línea con mis metas personales que tengo y esto es lo que me motiva. Entonces, pensar en eso un poco de por qué hacéis lo que hacéis, pensar en un poco de la empresa, qué es lo que ofrecéis, pero no solamente lo que ofrecéis, por qué estáis ofreciendo lo que estáis ofreciendo. Me gusta mucho Simon Sinek. Si no habéis escuchado de Simon Sinek, le recomiendo total. Tiene unos libros muy buenos que también están disponibles en castellano, español. Empezar con el por qué. Entonces, esto es su círculo dorado, donde él dice que lo que debemos hacer es empezar en el medio, que es el por qué. Y después ir al cómo y después ir al qué. Entonces, pensar un poco en esto, tanto como empresa, o sea, qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis y el por qué lo que hacéis. Y además de esto, pensar un poco, porque estamos pensando en historias, pensar en las personas, tus usuarios, tus clientes y tal, también o sea, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen o por qué sienten la manera que sienten. Según Simon Sinek, él dice que las personas no compran lo que haces, sino compran por qué lo haces. Todo esto es que hay que tener en cuenta a la hora de crear una historia. Entonces, como empresa, bueno, como ser humano, pues pensamos ahora un poco en el contexto de empresa. ¿Quiénes somos en la historia como el personaje? ¿Somos el personaje principal que recibe el premio por mejor actor, mejor actriz? ¿O quiénes somos al final? ¿Somos Batman? Pues al final no somos Batman en esta historia. No somos el superhéroe. Somos pues Alfred. Somos pues el servidora al usuario o usuaria. Hay que recordar, y es una cosa muy importante, sobre todo cuando estamos contando esas historias, nuestro rol en toda esta bonita historia de nuestro usuario
es que nosotros estamos y existimos para ayudarles a lograr su meta. Para esto estamos. Para eso estamos y estamos ahí para ayudar, dar una mano, proveer todo el servicio, toda la experiencia para que ellos puedan lograr su meta. El conflicto, o sea, esto, si una película o pues un libro no tiene un conflicto, yo no suelo leer o verlo, porque de ahí, ¿qué espero? O sea, ¿qué es lo qué es lo que me va a mantener el interés? Entonces, el conflicto es otro elemento muy importante que debemos pensar a la hora de crear historias y pensar en toda nuestra experiencia de lo que, bueno, el producto, lo que estamos diseñando, que hay que tener esto en cuenta. Y los conflictos son buenos puntos de partida. Como diseñador de experiencia de usuario, o diseñadores en general, yo creo que una de las habilidades de un buen diseñador, una buena diseñadora, es que él o ella puede detectar problemas. Es como un problem spotter en inglés, o sea, que puede detectar esos problemas y esos conflictos, estos problemas, estos puntos de dolor que están pasando el usuario o usuaria al final. Y son un buen punto de partida porque nosotros lo que queremos hacer es en esta historia, queremos resolver y ayudarles a resolver ese conflicto para que tengan pues una buena experiencia. Entonces, como dije, como diseñadores, hay que resolver estos conflictos. Hay que resolverlos, ayudarles a resolverlos y tenemos obviamente varias herramientas a nuestra disposición. La estructura, eso es muy importante. Yo ojalá que he contado la historia al principio bien. Sé y admito que muchas veces mis amigos, mis amigas, mi familia me han contado que no es como uno de mis puntos fuertes contar historias. A ver, y para daros también un poco de contexto, yo gradué en comunicación cooperativa, relaciones públicas. Y lo hice muy bien mi trabajo, pero cuando cuento historias personales, no sé cómo hacer un clímax y no llegar a un punto de suspenso y tal. Y entonces espero que yo he podido dar la historia bien que os conté al principio. Pero la estructura es muy importante para como ver desde dónde quieres partir hasta como el punto en el medio y hasta como el final. Y ahora bien, yo no soy cineasta, pero hay muchas diferentes estructuras que existen. Diferentes formas de presentar, diferentes ideas. Pero por lo general, alguna estructura que a mí me ha servido muy bien a lo largo de mi vida es una estructura de tres partes. Que hay un comienzo, llegas a un punto en el medio y hay un punto al fin. Y el punto medio, pues es cuando todo pasa y toda la acción, pues quizás el conflicto ahí se resuelve, estás ahí a punto con todo el suspenso, toda la actividad ahí y pues al final. Que todo se ha resuelto, todo un final feliz, etcétera, etcétera. Pero esto es una estructura que a mí me ha servido mucho y suele funcionar y creo que ha sido probado varias veces a lo largo del tiempo. Entonces, mirando esta estructura, cuando yo creo Journey Maps o cuando yo pinto todo este flujo de la experiencia del usuario o usuaria, pues de ahí ya lo tenemos. O sea, yo suelo dividirlo. Quizás hay otras fases, como quizás yo he tenido varios ejemplos cuando el Journey Map es como infinito y hay como miles de fases. Cuando yo estaba trabajando con Melia, la cadena de hoteles, por ejemplo, no es tan sencillo. Bueno, hay muchas experiencias así, pero en el caso de hoteles no es tan sencillo pensar en antes de llegar al hotel, durante estancia en el hotel y después del hotel.
porque hay todo un journey antes de investigar el sitio donde quieren ir, investigar el hotel, todos pues los vuelos. De ahí también que todos los empleados y empleadas del hotel preparen la estancia. O sea, teníamos varias fases, pero por lo general sí es como hay un principio donde quizás las personas se dan de alta en tu aplicación, en tu servicio, compran tu producto. Y después como hay un punto medio donde están utilizando de forma habitual, quizás no habitual, dependiendo del producto o servicio. Y después hay que pensar en este final de que, aunque no nos guste pensar en esto, tenemos que, y voy a decir algo aquí que me acabo de pensar, es muy importante que no solamente pensamos en el happy path, o sea, que no solamente pensamos en el final feliz. Tenemos que pensar en esto, en esta parte final, quizás ellos se dan de baja, quizás dejan de utilizar nuestro producto o servicio y está bien. Entonces, pensamos en esto, en la estructura, pensamos en estos momentos para preparar para esto, ¿vale? Entonces, a nivel de estructura, una buena historia por lo menos tiene personajes, tiene estructura y tiene conflicto. Pero después de todo esto, o sea, puedes tener una historia súper buena, súper curada, súper bien trabajada, pero una buena historia provoca la emoción. Provoca la emoción para que al final estamos ahí, que sentimos tristeza, que sentimos felicidad, que sentimos, o sea, hay emoción. Esto, para mí, más que los personajes, puedes tener super personajes, puedes tener pues un guión escrito un super guión, pero si una pues si una historia no provoca emoción, que no me haga sentir algo, pues para mí no lo considero una buena historia. Entonces, con todas las experiencias, con todo lo que nosotros diseñamos, debe ser nuestra meta de provocar emoción, que la gente siente algo. Entonces, ahora bien, Ethan, ¿cómo contamos estas historias? Pues podemos provocar emoción principalmente en dos maneras. La primera es que las cosas que creamos. Nosotros en nuestro día a día empezamos a dibujar, a meter con toda, trabajar a saco, lo ponemos todo nuestro esfuerzo para poder hacer un buen producto. ¿Por qué? Porque queremos que las personas tengan una buena experiencia. Entonces, metemos mucho empeño, mucho esfuerzo para que esta suceda. Entonces, hay muchas maneras de cuando estamos creando, no solamente que tenemos este mindset de que tenemos que contar historias, pero podemos empezar a crear esta narrativa desde el primer momento. O sea, una historia se crea no en algún momento en el medio del proceso de diseño, sino es una cosa que se evoluciona a lo largo del proceso. Pero lo podemos empezar a crear esa narrativa desde el copy, las palabras que utilizamos, los visuales, las imágenes y las interacciones. O sea, todo esto nos va a ayudar con el tema de empezar a crear la narrativa. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a diseñar, puede ser que tu producto puede formar parte de la historia de una persona, que estaría genial. Pero ojo, no es nuestro trabajo escribir, digamos, esta historia. Utilizamos un ejemplo para explicaros lo que quiero decir. Imaginemos que dejamos nuestras llaves en casa
y necesitamos ir a otro sitio. Que utilizamos Uber, utilizamos Bit, utilizamos... no me acuerdo todas las diferentes maneras de taxis que están ahí. Cabify. Utilizamos algún taxi para llevarnos a casa, ¿verdad? Entonces, Uber no es la historia. Ojo, que no es la historia. Es un punto en la historia. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que tu objetivo como diseñador, diseñadora de producto o diseñador, diseñadora, es garantizar que cuando tu producto se convierta en parte de esta narrativa, que por lo menos juegue un rol, pues un papel positivo. Eso es algo que nosotros podemos controlar. Que juegue por lo menos, que sea algo positivo, que ayude, que complemente. Esto es algo que podemos ayudar. ¿Cuáles son algunos artefactos, algunas cosas que podemos, a la hora de cuando pasamos por un proceso, sobre todo, como recuerdo, estoy como muy enfocado en esto de UX, pero cuando estamos pasando por un proceso de diseño, hay cosas como personas, como journeys, escenarios, esas cosas nos ayudan a lo largo del proceso mantener el usuario al principio. O sea, en el centro, en el core de lo que hacemos. Recuerda que no somos los héroes, no somos el usuario o usuaria. Tenemos que tenerles presentes y tenemos que recordar su historia, no nuestra, sino la suya. Entonces, las personas, user journeys, escenarios, esas tres cosas, entre otras, nos ayudan con este fin. ¿Cómo las presentamos? Esto para mí es donde quiero enfocar el resto de mi charla y acabar con este punto realmente. Porque una cosa que yo creo que estamos haciendo bien es, estamos diseñando. Diseñando, haciendo súper bonito, o sea, las interfaces, todo lo que diseñamos es súper bonito. Somos perfeccionistas la mayoría, por lo menos yo soy, entonces metemos horas para mover los píxeles para que quede perfecto. Y esos diseños quedan súper bonitos, pero si no habéis dado cuenta de esto, pues os cuento ahora que por lo general, quizás tengáis un super jefe y super jefa, y ojalá que sí, pero por lo general, no, los jefes, los ejecutivos, los stakeholders no les importan cuán bonito es el diseño. Realmente les da igual. Y sé que eso duele. Yo sé que eso duele. Pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, no podemos solamente... Yo he trabajado en proyectos cuando el diseño ha sido espectacular, que hemos hablado con usuarios, que hemos hecho una investigación espectacular, pero a la hora de presentar, no hicimos nuestro trabajo, no hicimos nuestros deberes y el proyecto no ha seguido, ha dejado ahí. No tuvo éxito, pues los stakeholders no lo compraban la idea. Entonces lo que tenéis que hacer es presentar un trabajo. Para presentar un trabajo hay que crear una historia. Y la estructura narrativa se parece un poco así. Hay que establecer contexto, enseñar la solución y definir el éxito. Establecer contexto. Yo soy culpable de eso también. La primera cosa que quiero hacer es enseñar todo lo que he hecho. O sea, hemos hecho el trabajo como equipo y quiero enseñar todo. O sea, enseñar los flujos, enseñar los diseños, enseñar la investigación, cada cita, cada entrevista, cada encuesta. Es normal porque nosotros queremos sentir que nuestro trabajo sea validado. Completamente normal, entiendo. Pero esto es justamente lo que no debemos hacer. La perspectiva y la manera de hacer esto no debemos hacer.
sea, no debemos pensar en todo lo que podemos enseñar porque esto no nos va a llevar a un buen punto. Esto es la pregunta que está en todos la mente de todos los ejecutivos, todas las ejecutivas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué me estás contando esto? Esa es la pregunta que tienes que contestar y repetir y contestar esta pregunta. Darle el contexto, claro que sí, darle el contexto, pero darle el contexto en el entorno, en la forma de que conteste esta pregunta. ¿Por qué esto es importante para mí? Y como os decía, la repetición es clave. Entonces, si estáis en una reunión y dais este contexto y después vais a iterar o tenéis otro diseño, otra cosa y volvéis a otra reunión, brevemente repetir el contexto y siempre lo más que podéis es vincular el diseño, lo que estáis haciendo, las decisiones que habéis tomado con este contexto, para que ellos y ellas pueden ver la relación entre esas cosas y que no la pueden separar. La repetición es clave ahí. Enseñar la solución. La clave es, como estaba diciendo, anclar tu trabajo al contexto que has establecido y hacer hincapié en por qué esto está resolviendo el problema. Aquí es importante también que no simplemente puedes enseñar la misma solución o dar la misma explicación a todos, porque dependiendo con quién hables, vas a tener que tener otro contexto. Por ejemplo, si tú estás hablando con desarrolladoras, pues ellos quizás necesitan mucho más contexto porque al final ellos van a diseñar y desarrollar el producto. Pero cuando estás hablando con el CEO o la jefa de marketing, pues quizás necesitan otro contexto distinto. No necesitan saber el HTML, CSS y todos los patrones y si estás utilizando Material Design. No necesitan saber esto. Entonces, el contexto es muy importante pensando en pues, la audiencia también, pero enseñar la solución ahí. Os cuento un ejemplo que a mí me ha ayudado mucho a la hora de como recibir, digamos, el apoyo de los stakeholders cuando yo trabajaba en Banco Sabadell y en InnoSales. Y en vez de hacer una presentación, enseñamos, pues primero dejemos, o sea, damos el prototipo a los stakeholders, la versión más actualizada, para que ellos y ellas podían jugar con este prototipo y probar eso para ellas mismas. Entonces, de ahí, ellos ya sabían cómo era. Después enseñamos vídeos de personas realmente hablando, otra vez, conectando, volviendo a este contexto, estableciendo esto y ayudándoles a entender el por qué es importante, por qué debo invertir en eso, por qué debo apostar para lo que estáis haciendo. Y esto fue genial, o sea, pudimos compartir esa historia, también los ejecutivos se sentían parte de ella y nos ayudaba muchísimo en comparación con otras reuniones que tuvimos antes de empezar a a utilizar esa forma de trabajar, cuando simplemente hacíamos presentaciones y les costaba mucho más entender todo el contexto. Y entonces esto es un punto que os recomiendo intentar hacer, es intentar eliminar, quizás no eliminar las presentaciones, pero para dar este contexto, para presentar la solución, pensar en quizás dejar que los stakeholders prueban la última iteración y después enseñar las personas hablando, los usuarios hablando, para dar aún más contexto. Definir el éxito. Realmente tenemos que pensar en como dos cosas aquí. Uno, tenemos que permitir a las personas pues conceptualizar y tomar posición de lo que es importante en un proyecto. O sea, tenemos que estar alineados y poder entender hacia dónde vamos, más bien.
Y de ahí también hay que crear un objetivo compartido de que estamos tratando de lograr y así es como todos lo vamos a medir juntos. Entonces, primero hay que conceptualizar y tomar, así que nosotros podemos hacernos sentir que es como un proyecto nuestro, de lo que es importante, y crear un objetivo compartido entre los equipos. Porque si al final no definimos cuál, o sea, el éxito, simplemente vamos a estar trabajando y no sabremos si realmente valía la pena o no el esfuerzo que hemos metido a esto. Entonces, con esa pregunta, eh, pensando en todo lo que había contado, de que las historias realmente son súper importantes, nuestros cerebros piensan en historias, entonces para saltar de el estado actual, donde solo enfoquemos en datos así como sin nada más, al estado actual tenemos que contar mejores historias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a la hora de crear historias, lo hacemos junto con nuestros usuarios, usuarias, pensamos en como si fuera una película, como si fuera una historia, pensamos en las personas, pensamos en los conflictos, pensamos en la resolución de dichos conflictos y a la hora de hacer nuestro trabajo podemos hacer varias cosas para tener esos principios de storytelling como pues siempre recordando cómo hay diferentes artefactos como user journeys y personas para ayudarnos. Y al final, cuando nos toca presentar, también que lo consideramos como una historia más, esto os va a ayudar mucho. Es mi reto para vosotros pensar en esto. ¿Qué vais a hacer hoy para contar mejores historias mañana?